congregamos el día domingo, ¿cuál es la razón bíblica y teológica por la cual nos congregamos? ¿Porque nos sobró tiempo? ¿Puede ser una respuesta o no? ¿No dicen algunos? ¿Cuál sería entonces la razón por la cual la iglesia del Señor se congrega el día domingo? Que bajo la lógica occidental, el día domingo es el día número 7 de la semana, el último día. No obstante, bajo la lógica bíblica, el día domingo vendría siendo el primer día de la semana. El primer día de la semana los cristianos comenzaron a reunirse. ¿Por qué razón? No para cumplir de manera legalista un día, como lo hacían muchos judíos celebrando el Shabbat, sino que la iglesia del Señor se comenzó a reunir el primer día de la semana para celebrar de manera comunitaria el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando la iglesia se reúne, no se reúne porque hay un listado hermoso de alabanzas, cuya cosa agradecemos. Amén. Pero no es la razón. La razón es porque en armonía los hermanos se retroalimentan por la palabra de Dios celebrando el día de la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Damos testimonio comunitario de que Cristo nuestro Señor está vivo, que la tumba está vacía. Amén. ¿Ya? Bueno, para los hermanos que nos visitan, mi hermano Ezequiel y toda su familia, estamos llevando a cabo, por la gracia de Dios, una serie de sermones expositivos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. ¿Ya? Llevamos 6 sermones. Estamos actualmente en el sermón número 6. De hecho, permítanme enumerarles los sermones que ya hemos esgrimido con la ayuda del Señor. El primer sermón fue el ser comisionero de Dios. Así lo titulamos, el ser comisionero de Dios. El segundo sermón, camino a la capital del imperio. El tercer sermón fueron 3 razones bíblicas para predicar el evangelio. Sermón número 4, Pablo acusa a los gentiles. Sermón número 5, Dios abandona a los gentiles. Ese sermón número 5 tuvo 7 partes, debido a que la narrativa era demasiado extensa, así que tuvimos que dividirla en partes. Estamos actualmente en el sermón número 6, que titulamos El perfume de los muertos. Amén. Y hoy estamos en el sermón número 6, parte 2. La parte 1 ya la realizamos en la ocasión pasada. Estamos en el capítulo 2 del libro romano. Gloria a Dios. Es necesario entender todos los sermones anteriores para hacer conexión con lo que estamos viendo hoy. Pero como por razones de logística no voy a poder predicar todos los sermones anteriores, les invito a mi canal de YouTube, donde tengo alojado todos los sermones. Le envié el link en la mañana al hermano Ezequiel, así que él puede compartirlo a su parentela. Y ahí pueden ver todos los sermones que yo les acabo de mencionar. Y de pasada se suscriben al canal. Entonces, hoy estamos en el sermón número 6. A ver, vamos a comenzar con una ilustración, que ya la di en el sermón 1, pero vamos a refrescar para poner así un contexto a los hermanos que nos visitan la tierra. A ver, el siglo XX ha sido objeto de mucho análisis, tanto desde el punto de vista económico, político, jurídico, a nivel sociológico, etcétera. Todas las ramas del conocimiento hacen sus análisis, histórico, etcétera. Pero ¿qué podríamos decir del siglo XX? Un siglo muy agitado, 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, la Gran Depresión en 1929, que tuvo efecto hasta el día de hoy. De ahí hay 2 teorías económicas que se pelean entre sí, la economía centralizada, Keynes, o la de Milton Friedman, la economía no centralizada, o Hayek. Ahora,
También tenemos revoluciones, la Revolución Rusa 1917, la Revolución Cubana 1959, acá en Chile, después de la Guerra Mundial, se expresó el fenómeno conocido como la Guerra Fría, es decir, dos grandes bloques, Estados Unidos versus la ex Unión Soviética. Había un conflicto de visiones económicas, políticas e ideológicas de fondo, y esa guerra se hizo sentir aún en las naciones de Hispanoamérica, América del Sur. Es decir, en ese tiempo, después de los gobiernos radicales en Chile, hubo una pugna de estas dos grandes potencias. ¿Quién se adueñaba en estricto rigor de Chile? Entonces habían políticos de ambos lados, de izquierda, derecha, liberales versus socialistas, comunistas versus conservadores, etc. Y se peleaban el trono político. En el año 1970 aparece el conocido Salvador Allende, llamado socialista, pero en la práctica comunista extremo. Todos sabemos el llamado golpe militar o pronunciamiento militar, de acuerdo a la ideología. Vamos a tantear las sensibilidades. Ya la cuestión es que en 1973 vino Augusto Pinochet, se derrocó el gobierno de Salvador Allende y seguía la Guerra Fría. Una tensión ahí entre los bandos. Había susceptibilidad por ambos lados. En ese contexto, en el año 1978, puede ser que para calmar los ánimos, apareció un programa de humor acá en Chile, conocido como Happening con Ham. 1978 se emitió el primer programa. Y uno de los segmentos de este programa llamado de humor blanco era la oficina. ¿Sí o no? Y dentro del elenco de la oficina había varios personajes, pero había dos personajes característicos de la sociedad chilena, que vendrían siendo como ciertos estereotipos de la sociedad chilena. Por un lado teníamos al desordenado, al irresponsable, al que siempre llegaba atrasado a la pega, el que llegaba con trago, que llegaba con la corbata para el lado o arriba, siempre traía la excusa que algo le había pasado. La excusa for the Prier era Fernando Larcón, Canitro. Así que vamos a poner a Canitro por un lado. Pero por otro lado estaba, en la antípoda, estaba el llamado Espinita. Evaristo Espina. Evaristo Espina era una persona que llegaba a la hora, siempre bien ordenado, siempre buscaba caerle bien al jefe, luchar los zapatos, diríamos en términos coloquiales, pero si bien es cierto representaba a la persona responsable, la persona que hacía la pega, tenía un defecto, que por esa misma razón se creía superior al resto. Y siempre humillaba a Canitro. Entonces acá tenemos el hombre que se cree perfecto, tenemos acá el hombre que se cree perfecto, y acá tenemos al hombre que no es perfecto, pero no busca mostrarse perfecto. Tenemos dos extremos. Entonces, a la luz de esta ilustración, el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 al 32, en la cual Pablo básicamente trata con el mundo gentil, ¿ya? Lo ilustro con Canitro. Y desde el capítulo 2 de Romanos, 2 del 1 al 16, que es nuestro segmento epistolar, lo vamos a ilustrar con Evaristo Espina, el que se cree perfecto, el moralista. Amén. ¿Ya? Entonces tenemos acá a Canitro y a Evaristo Espina. Esa es la ilustración en la cual aplico para este sermón. ¿Ya? Ahora, la carta del apóstol Pablo a los romanos se escribió aproximadamente en el 57 después de Cristo. En el 57 después de Cristo. Pablo estaba en Corinto. Ahí estaba Pablo en Corinto, geográficamente hablando, para poner el contexto. Y escribe esta carta. Pablo, en el contexto inmediato, pensaba viajar a Jerusalén a dejar unas ofrendas que había recolectado. Pero sin embargo tenía la mirada en Roma. Y escribe esta carta de 16 capítulos. Pablo, si bien es cierto, es el autor intelectual humano
que por inspiración confeccionó esta carta. No obstante, quien movió la pluma fue Tercio. Usted lo puede ver en el capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16 de Romanos. Tercio es quien escribió el amanuense de Pablo. Ahora, ¿quién probablemente sirvió de cartero para llevar la carta de Corinto a Roma? Porque Pablo, en el contexto inmediato, no pensaba ir a Roma, sino que se iba a Jerusalén, repito. Pero ¿quién llevó probablemente esta carta a Roma? Fue la diaconisa Febe, de acuerdo al capítulo 16 de Romanos, versículos 1 y 2. Entonces ahí estamos. Pablo nunca había viajado a Roma. A la luz del capítulo 16 de Romanos sabemos que tenía varios conocidos, porque después de la despedida se nota claramente y objetivamente que tenía algunos hermanos conocidos en Roma. Pero él en ese momento nunca había viajado a Roma. En ese sentido podríamos decir que la carta del apóstol Pablo a los romanos es como un anticipo de su venida. Es como, usando la ilustración, es como un Juan Bautista a Jesús. La carta es como un anticipo a la ida de Pablo. ¿Ya? Entonces, a la luz de esto, nosotros hemos desarrollado los sermones que ya acabo de mencionar de acuerdo a su título. Pero es importante entender el sermón número 5 con sus 7 partes para entender el contexto inmediato en el cual entra el capítulo 2 de la carta, porque el capítulo 2 comienza por lo cual. Ahí hay una conexión gramatical. Por lo cual. Entonces vamos a resumir algo o rememorar el sermón 5. En el sermón 5, Dios abandona al mundo gentil. Los abandona, les quita los frenos morales. Amén. Y el mundo gentil expresa y manifiesta lo que siempre ha sido una raza caída. Amén. Pero para eso quiero poner un principio hermenéutico que lo extraigo de 1 Corintios 10:32, si me acompaña. Todavía no entramos al texto propiamente tal. 1 Corintios 10:32 dice así. 1 Corintios 10:32 dice así. Leo en el nombre de Jesús, abro comillas. Dice, no seáis tropiezo, 1, ni a judíos, 2, ni a gentiles, y 3, ni a la iglesia de Dios. Cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que la Biblia clasifica a la raza humana en estas 3 categorías: judío o Israel, gentiles, todos aquellos que no son judíos ni israelitas, gentiles, o las naciones paganas, ¿ya? O griegos también la Biblia dice así, y la iglesia del Señor, que son todos los que Dios llama por su gracia, sean tanto judíos o gentiles, los bautizan en el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Amén. En la cual no hay judío ni griego, sino una nueva creación, de acuerdo a Gálatas. ¿Ya? El punto de vista de la salvación, el punto de vista humano, siguen siendo distinguibles en categorías. Amén. Entonces, cuando Pablo está llevando el Evangelio y en esta carta se va a escribir la carta a los romanos, uno cuando estudia la carta a los romanos, ve que Pablo le habla a los gentiles, le habla a los judíos, le habla a los cristianos y así va. Entonces, la iglesia local en Roma, que es una iglesia como esta, como la iglesia en Yanquihue, la iglesia local en Roma tenía judíos creyentes, pero la gran mayoría eran gentiles creyentes. Ellos cohabitaban y practicaban el servicio del Señor el primer día de la semana, judíos creyentes, gentiles creyentes. No nos olvidemos que los judíos tenían una gran tradición, tenían todo el Antiguo Testamento. Amén. Había toda una gran tradición religiosa. El gentil no, el gentil era un pagano que recién viene conociendo las buenas nuevas de salvación, cree en Cristo y se ingresa a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia local en Roma tenemos judíos creyentes, gentiles creyentes, pero la gran mayoría son gentiles, ¿ya? Fuera de la iglesia local en Roma también habían gentiles paganos y judíos que creían en el judaísmo, pero no eran creyentes. Esto es como para poner el escenario, ¿ya?
Entonces, Pablo, al escribir la carta a los romanos, desde el versículo 18, 1:18 al 32, le habla a los gentiles. Así que, del punto de vista pedagógico, yo quiero que ustedes se sientan en la iglesia en Roma. Amén. Pedagógica e imaginativamente, viaje retrospectivamente en el tiempo, ustedes son la iglesia en Roma. Aquí hay algunos que son judíos, que son gentiles. Entonces llega la carta de Pablo y ellos empiezan a escuchar la carta, la lectura pública de la carta. Entonces de repente se ve que Pablo da la introducción de la carta, ¿cierto? Que la tenemos del versículo 1 al 17, pero hay algo interesante, que desde el capítulo 1 del versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, Pablo desarrolla la doctrina del pecado, la amartiología en términos técnicos. Nunca había ido a Roma. Interesante, ¿no? Amén. Cuando uno llega a un lugar por primera vez o escribe una carta por primera vez, no le comienza a hablar del pecado. Pablo lo hizo. Amén. Eso ya nos dice algo. Eso ya, por implicancia, nosotros entendemos que Pablo, si bien es cierto, no buscaba la camorra, como decimos en términos chilenos, pero tampoco andaba tratando de caer bien. Porque su discurso epistolar comienza con esgrimir la doctrina del pecado. Amén. Y lo primero que dice es que los gentiles son pecadores básicamente. Imagínense, pongan los pies de los gentiles en la iglesia en Roma. Oye, ¿y este que nos escribe una carta por primera vez y nos está tratando de pecadores? Y todavía a los judíos no les habla. Entonces, como los judíos, obviamente, sufrían de orgullo espiritual, imagínense lo que podrían haber estado pensando. Es como cuando alguien de repente, como un predicador, de repente está escribiendo la palabra de Dios y le está llegando a un sector de la iglesia, el otro sector dice, claro, es verdad. ¿Verdad? ¿Ah? Entonces Pablo comienza a escribirle al mundo gentil, entre los cuales que Pablo, como fiscal de Dios, acusa al mundo gentil, que todo el mundo está bajo pecado. Por ejemplo, el 1:18 comienza. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Qué carta del apóstol Pablo! Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Ahí está escribiendo el que nunca había ido a la iglesia. No buscó entregar un mensaje relevante o que tenga sintonía con su audiencia original. Entregó la verdad. Amén. Entregó la verdad. Entonces es ahí donde entra el capítulo 2. Pablo
le dice básicamente al gentil: eres culpable, eres un idólatra, en vez de adorar al Creador, terminaste adorando a la creación. Dios los abandona, lo que se llama el juicio del abandono de Dios. Cuando Dios abandona una sociedad, Dios abandonó al mundo gentil. Eso significa que retiró los frenos morales. ¿Cuáles frenos? Al menos los 4 o 5 frenos morales de Dios. Primer freno, la conciencia. Amén. Tu conciencia fue entenebrecida. Segundo freno, la familia. Hubo una distorsión de la familia. Amén. El gobierno civil tampoco nos frenaba tanto. Y finalmente Dios retira los frenos en un grado considerable del mundo gentil. No lo retiró en términos absolutos, porque si no hay que dar la buena. Pero sí en un grado considerable Dios retiró sus frenos morales, y eso significa el juicio del abandono, cuando Dios deja de frenar la maldad de una sociedad y se retira. Amén. Su gracia común se retira, se retira. Entonces todo evangelista que quiera predicar el evangelio de manera fiel debe saber este diagnóstico. Amén. Porque a ese mundo gentil es enviado. Amén. ¿Ya? Ahora, hay 16 versículos del capítulo 2, que es la materia prima del sermón 6. Capítulo 2, versículos del 1 al 16. Vamos a leer estos 16 versículos. Y para ello les pido que se pongan de pie. Dice así la palabra en el nombre de Jesús, abro comillas. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Oremos. Señor, he leído tu palabra. Te pido que me des la luz necesaria para que pudiera exponer tu palabra con fidelidad. También te pido, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos presentes. Que la obra del Espíritu Santo que edifica la iglesia, Señor, se mueva en medio de nosotros por tu palabra. Señor, en todo Jesucristo sea glorificado tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tenemos 16 versículos que son nuestra materia prima del sermón número 6. Podríamos haber predicado un solo sermón y abarcar los 16 versículos, pero en realidad muchos quedarían sin almuerzo. Debido a esa razón, hemos dividido estos 16 versículos en 3 bloques. Del 1 al 4, del 5 al 6, que es el sermón hoy, parte 2, 5 al 11, y del 12 al 16.
Por ende, el sermón 6 va a tener 3 partes. Hoy estamos en la parte número 2. Amén. Reitero, se titula El perfume de los muertos. Si tuviéramos que resumir lo que enseñan estos 16 versículos, diríamos lo siguiente, hermano. El moralista es un menospreciador de la gracia de Dios, porque piensa que puede escapar y defenderse con éxito ante el juicio de Dios, apelando a su propia justicia de obras meritorias. No obstante, es hallado siendo un hipócrita e hijo de ira en ese proceso. A pesar de esto, juzga a sus hermanos. Amén. Repito, estoy condensando los 16 versículos. Repito, el moralista es un menospreciador de la gracia de Dios, porque piensa que puede escapar y defenderse con éxito ante el juicio de Dios, apelando a su propia justicia de obras meritorias. No obstante, es hallado siendo un hipócrita e hijo de ira en ese proceso. A pesar de todo esto, juzga a sus hermanos. Amén. A pesar de todo esto, como la ilustración de Espinita, juzga a Canitró. Amén. ¿Ya? Bueno, vemos 3 grandes tópicos dentro de estos 16 versículos. El sermón 6, parte 1, vimos el moralista es un hipócrita. Eso lo desarrollamos desde el versículo 1 al 4. El moralista es un hipócrita. Repito, están los sermones alojados en mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver esto. Tópico número 2. El moralista es un hijo de ira. El moralista es un hijo de ira. Desde el versículo 5 al 11. Y sermón 6, parte 3, que es la próxima, si Dios lo permite. El moralista y la ley de Dios. El moralista y la ley de Dios. ¿Qué vamos a ver desde el versículo 5 al 11? Vamos a ver, ya dije, el moralista es un hijo de ira, pero ¿qué vamos a ver dentro como subtema? El moralista y su tesoro. El moralista y su tesoro. 1. 2. El moralista y su remuneración. El moralista y su remuneración. Y 3. El moralista y la imparcialidad de Dios. El moralista y la imparcialidad de Dios. 3 cosas. El moralista y su tesoro. El moralista y su remuneración o su pago. El moralista y la imparcialidad de Dios. ¿Ya? Entonces comenzamos con el versículo 5, que dice así. Pero, esto ya nos indica un contraste. Pero, un contraste. Leemos entonces el 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad. El moralista menosprecia la benignidad de Dios. Menosprecia la paciencia de Dios. Menosprecia la longanimidad de Dios. Ignorando que su voluntad te guía al arrepentimiento. O sea, el moralista menosprecia la gracia de Dios. Amén. Porque se quiere justificar con sus propias obras, de apariencia, de cáscara. Entonces Pablo dice, pero, por tu dureza. Ahora, antes de seguir, ¿a quién Dios le está hablando en estos 16 versículos? Porque en los versículos anteriores, en el capítulo 1, está hablando a los gentiles, evidentemente. Todos aquellos que no son judíos. En el versículo 2:17, miren lo que dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahí explícitamente se le está hablando a los judíos. Del 17 hacia adelante. Explícitamente, porque ahí básicamente el tema es los judíos son pecadores. Pero del 1 al 16 es los moralistas son pecadores. Pero ¿a quién Pablo le está hablando? ¿Qué dice el 2:1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas tú. ¿A quién Pablo le está hablando? A quien quiera que seas tú. ¿Y quién es quien quiera que seas tú?
Algunos gramáticos dicen que Pablo está hablando a una persona ficticia para dar un mensaje indirecto. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma donde hay gentiles y hay judíos. Algunos dicen que Pablo le está hablando a los judíos. Algunos eruditos dicen eso. Otros dicen que le está hablando a los judíos y a los gentiles al mismo tiempo. Yo soy de los que creo, basado en la palabra quien quiera que seas tú, que Pablo está hablando al gentil y al judío, pero conforme avanza la narrativa, va quedando claro que el énfasis es a los judíos. Amén. Sin descartar al gentil. Quien quiera que seas tú, o sea, judío o gentil. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque aunque el gentil no tenía la revelación especial, sin embargo tenía la ley escrita de Dios en su corazón, que es a través de la revelación general, la revelación inmediata e interna. El judío siempre tuvo la revelación especial. Pero ¿quién es el moralista? Sea judío o gentil. ¿Quién es el moralista? Mire, está el hombre, judío o gentil, da lo mismo, que peca. Está el hombre que peca. Pero además de pecar, él dice básicamente que el pecado está bien. O sea que además de pecar, valida el pecado con su boca. Peca con sus hechos, pero además se gloría en su pecado. Amén. Podríamos decir que ese es el pecador a secas. Es el pecador sincero. Sinceramente equivocado, pero sincero. Está el otro. Está aquel que condena el pecado con la boca. Tiene un patrón en su vida de andar condenando el pecado en otros. Sin embargo, con su práctica cae en lo mismo. Ese es el moralista. El primero no es moralista, porque el primero peca y valida el pecado. Amén. El segundo dice, pecador, 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 pecador. Se dan cuenta todos ustedes y peca él. Pero se cree superior, esa es la espinita. Y por lógica, condena constantemente a Canitró o al gentil. Amén. El moralista es un hipócrita, eso lo vimos en el sermón 6 parte 1. El moralista niega con sus hechos lo que predicó con la boca. Tiene una moral de plástico. Externamente vende la pomada, pero Dios conoce su interior. Externamente se ajusta a ciertos protocolos y patrones de, entre comillas, reputación. Pero internamente niega la eficacia de lo que predica. Es el que tiene apariencia de piedad. Amén. Es el que se ducha siempre. Es el que se ducha siempre su cuerpo, pero no ducha su alma. Es el que se pone perfume todos los días de la mejor marca. Sin embargo, él está muerto. Amén. El perfume de los muertos. Es aquel que adorna el ataúd, pero por dentro hay putrefacción. ¿De dónde es? Descomposición. Es aquel que puede vender la pomada a primera. Es aquel por lo general que la gente dice, oh, qué buena onda este hombre. Lo conocen 2 años y ya no opinan lo mismo. Entonces, desde el 1 al 16 estamos viendo el moralista. Y el moralista es un hijo de ira. Además de ser un hipócrita, es un hijo de ira. Dice, nosotros vamos a ver aquí el moralista y su tesoro. El moralista, hermanos, tiene un tesoro. Se supone que el sentido común nos dice que uno deberíamos atesorar las cosas buenas, ¿no? Amén. Siempre las cosas que nos gustan las tenemos en una cajita cerradita con llavecita. De repente entramos al dormitorio y siempre echamos una mirada a ver si alguien nos haya metido.
me han sacado copia de allá. Siempre las cosas más preciadas están en una cajita, las joyas, en este caso las mujeres, tienen una cajita llena de cositas que yo no tengo idea que son tantas cosas que hay, pero ahí atesorando lo más preciado. El hombre, no sé, si quiere guardar algo, lo esconde debajo del colchón, no sé, pero siempre lo que es más preciado para uno lo esconde, lo guarda. Y se supone que es algo positivo. Pero en este caso, el moralista, miren lo que hace. El 4 dice, el 5, perdón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo vamos a ver eso, dice, atesoras para ti mismo. Atesora para él. Hay cosas que guarda para él con cariño. El moralista está loco. Vamos a ver, porque cuál es la naturaleza del tesoro que guarda. Vamos a ver el contenido del tesoro que guarda. Pero el moralista atesora, dice el versículo, pero ¿cuál es la causa del tesoro? Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. El corazón del moralista es un corazón calloso, endurecido, es duro, pierde sensibilidad. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, o sea, por esa causa, por tener un corazón endurecido y por tener una vida no arrepentida, por esa causa, él atesora algo. O sea, la causa del tesoro del moralista es su corazón duro y su vida no arrepentida. Amén. Podríamos ver, estamos viendo el moralista, la causa del tesoro del moralista, vamos a ver el contenido del tesoro. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, ira. O sea que el tesoro del moralista tiene un baúl, un tesoro con ira guardada. Amén. Mire lo que atesora el moralista. Ira. Evidentemente la ira de Dios. Amén. Donde va anda con su cofre de ira. Viaja para el norte con su cofre de ira. Viaja para el sur. No se persigan. Viajan para el sur y con su cofre de ira. ¿Van a acampar? No. La cuestión es que vaya para allá, vaya para acá, duerma, esté despierto, ahí anda con su cofre de ira. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti. Y ahí hay un énfasis, para ti. Mismo, ira, propósito, para, la palabra para, propósito, para el día de la ira. Así que, ilustrativamente, imagínense a todo el mundo gentil o judío, los moralistas, imagínenselos con un cofre. Al mundo pagano incrédulo, todos con su cofre de ira, haciendo sus vidas, casándose, divorciándose, haciendo negocios, comprando, vendiendo, viajando. Ahí andan todos con un tesoro lleno de ira. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Para llegar al día de la ira. Amén. Del juicio de Dios. Por el contexto, lo más probable es que aquí se esté hablando del gran juicio final o el juicio del trono blanco. Y en todo este proceso van acumulando ira. O sea, no les basta con el grado, la cantidad de ira que tienen, sino cada cierto tiempo van metiendo más ira en este cofre. Más ira en este cofre, acumulando ira para el día de la ira.
Y no nos olvidemos que el moralista es un hipócrita. Y no nos olvidemos que el moralista, él piensa que puede escapar del juicio de Dios. Y en este proceso, menospreciando a Canitró, menospreciando al pecador. El pecador es el que sabe que es malo. Pero el moralista, siendo pecador, se cree bueno. ¿Por qué? Porque se autojustifica bajo su propio sistema de obras de justicia humana. Él se cree el regalón de Dios, como dije en el sermón pasado. Amén. Él se cree especial. Él se cree que Dios va a hacer una excepción con él. Y las excepciones se hacen con los excepcionales. O sea, los moralistas se creen excepcionales. Él cree que Dios va a hacer una excepción con él. Él se cree un poquito más íntimo con Dios. Y en ese proceso menosprecia a su hermano. Le juzga de manera hipócrita. No estoy diciendo que el juzgar sea malo per se. Dios a nadie le suspende las facultades de crítica, la crítica sana. Aquí lo que hace el moralista es que él juzga siendo hipócrita porque él comete lo mismo. Amén. Esa es la cuestión. Tiene una superioridad espiritual según él, se cree superior. Ora 3 horas, ya se cree que está sobre el resto. Ayuna, se cree mejor. Se cree más ungido. Bajo esta lógica podríamos decir que la gran mayoría de las iglesias evangélicas a nivel tradicional representan más a Espinita que a Canitró. Amén. Porque entre ellos se creen más ungidos que otros. Cambian la voz para aparentar más unción. Pero el que lee la Biblia sabe que todo hijo de Dios tiene la unción. Amén. Y que no es por mérito propio, es por la gracia de Dios, por estar en Cristo. Por estar en Cristo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hay varias iras que la Biblia revela. Pero estamos hablando aquí de la ira final, de la ira escatológica. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo se ha de manifestar esta ira? ¿El cuándo? En el día de la ira. Amén. En el día de la ira se manifiesta la ira. En otras palabras, se le da vuelta el cofre al moralista y la ira cae sobre él. De hecho, el mundo pagano incrédulo ya está bajo la ira de Dios. Porque a todo aquel que no en Cristo, la ira de Dios permanece sobre él. Amén. La ira de Dios se revela todos los días sobre el hombre. Mire, hermano, ¿se acuerda del versículo 1:18? ¿Qué era lo que Dios le decía al mundo gentil? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, lo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma es: el mundo gentil está bajo la ira de Dios. Probablemente los judíos que se creían súper especiales, nosotros no. Nosotros no, porque Dios tiene pacto con nosotros. Nosotros no. Pero como Pablo ahora le está hablando al hombre, quien quiera que sea, incluido el judío, hay un énfasis en el mundo judío en esta narrativa de 16 versículos. Pablo le dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, la ira no solo es para el gentil, también para nosotros. Eso es lo que Pablo está probando. Porque Pablo tiene en mente a los judíos, tiene en mente a los gentiles. A los judíos ya les dijo que estaban bajo la ira de Dios. Me estoy refiriendo a los gentiles incrédulos. Están bajo la ira de Dios. Pero los judíos, que por más pactos que tengan, si no creen en Cristo, están bajo la ira de Dios también. No solo el pagano está bajo la ira de Dios, también el moralista está bajo la ira de Dios.
No solamente el que se rehúsa a adorar a Dios está bajo la ira de Dios, sino aquel que adora a Dios, pero no en Cristo, también está bajo la ira de Dios. Amén. No solo está bajo la ira de Dios aquel que se aparta de las normas de Dios, sino aquel que quiere humanamente cumplir la ley de Dios de manera superficial y externa, por más que externamente lo logre, está bajo la ira de Dios también. Amén. Déjame decirte algo. Si te portas mal, te vas al infierno. Si te portas bien, también. Wow. Entiendan las profundidades del Evangelio. Si te portas mal, vas al infierno. Si te portas bien, entiéndase de manera moralista, de manera superficial externa, también vas al infierno. Amén. Bajo esa luz como que no dan ganas de portarse ni bien. Porque si yo me quiero portar bien por mis fuerzas, no voy a dar el ancho. Amén. Puedo verme pero perfecto externamente, pero no doy el ancho, no es satisfecha la justicia de Dios. Solo Cristo satisfizo la justicia de Dios. Amén. Porque Él era perfecto, porque Él no pecó y no podía pecar. Amén. Porque Él es el impecable, Amén. Dios hombre. Gloria a Dios. Entonces, no basta con conformarse externamente a la ley de Dios, tiene que el hombre estar internamente en conformidad a la ley de Dios, pero nadie puede hacer eso en la carne. Amén. Sin embargo, la Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ya que la tenemos fea. Tengo que ser perfecto bajo la lógica de Dios, bajo los estándares de Dios, pero no puedo ser perfecto. Amén. ¿Qué hago? Estoy en un callejón sin salida. No solo no puedo conformarme a la ley de Dios, sino que no quiero conformarme a la ley de Dios. El hombre pagano es un enemigo de Dios. Escupe constantemente contra el cielo. Un día recibirá la cólera de Dios. Hay una alabanza que dice, alcancé salvación. Cámbiale la letra porque no es bíblica. Porque nadie alcanza salvación. Como fuerza humana, ahí te le pasó algo arminiano. No, si aquí nadie alcanza la salvación. La salvación está confeccionada desde la eternidad. Y no es que tú alcanzaste, es que Dios le agració darla. Amén. No es que tú alcanzaste. No. Dios la dio por su gracia gratuita. Amén. Entonces, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí tienes, guachito. Aquí encontraste la horma para tu zapato, como decimos en Chile. Aquí no es un juicio humano, es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es justo. Amén. Porque Dios no solo conoce lo externo, Amén. Dios conoce lo interno. Amén. Dios te conoce por dentro. Aleluya. Dios te conoce que a veces haciendo cosas buenas externamente buscas gloria para ti mismo. Gloria a Dios. Dios a veces sabe, no a veces, siempre sabe que el hombre por naturaleza caída trata de promoverse a sí mismo. Trata de traer gloria a sí mismo de acuerdo a la carne. Por diferentes razones. Dios te conoce internamente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación, cuando el Apocalipsis, revelación, Dios quita el velo y se manifiesta el justo juicio de Dios, el juicio de
trono blanco, y todos los hombres de todos los tiempos estén delante del trono blanco. La iglesia no pasará por ese juicio. Amén. Valga la aclaración. Amén. Porque la iglesia ha sido justificada, está en Cristo. La iglesia sí pasará por otro juicio, que es el trono del Cordero. Amén. Que no tiene que ver con salvación. La salvación la tiene por gracia. Tiene que ver por las recompensas. Pero las recompensas sí son por las obras que hayas hecho en Cristo en la tierra. Así que si quieres tener una buena paga en cuanto a recompensas, entonces a trabajar, a obrar. Pero no un obrar en la carne para autojustificarse, sino para expresar la obra de Dios en la vida del hombre. Amén. Que lo está conformando de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Entonces, hemos visto la causa del tesoro, la dureza del corazón y la vida no arrepentida del moralista. El contenido del tesoro, que es la ira de Dios. El cuándo, en el día de la ira. El cómo, de acuerdo al justo juicio de Dios. Esto es muy interesante. El texto dice, repitamos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, aquí entra el 6, el cual pagará. Aquí ya entramos al segundo subpunto, que es el moralista y su remuneración. El moralista y su remuneración dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo quiero que entendamos una cosa. Pablo en estos 16 versículos no está hablando de la base de la salvación. Pablo está hablando de las bases del juicio. La salvación es por la fe sola. Efesios 2:8. Amén. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿dónde vive? Esa es la base de la salvación. La gracia gratuita por medio de la fe. Aquí Pablo, no nos olvidemos que Pablo como fiscal de Dios dejó al mundo gentil como pecador, y ahora está dejando al moralista como pecador. Si no me cree, leamos capítulo 3, versículo 9, 3:9. Aquí Pablo habla lo que ha venido diciendo antes, ¿ya? Como un remate, como una conclusión, dice, Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los gentiles. Somos nosotros, porque hablo israelita, ¿cierto? La tía Benjamín. Nosotros somos mejores que ellos. Somos mejores que los gentiles. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos, Pablo está hablando como iglesia en este caso, Pablo dice, ya hemos acusado. ¿A quién? A judíos y a gentiles. Amén. O sea, ¿qué es lo que había venido haciendo? Acusando a los gentiles y acusando a los judíos. Amén. Entonces, aquí Pablo está revelando el juicio de Dios. No la base de la salvación, es cuál es el criterio por la cual Dios juzgará al gentil pagano y juzgará al moralista que se cree creyente. Amén. Amén. Porque en el juicio del trono blanco serán juzgados no de acuerdo a su fe, sino de acuerdo a sus obras. No es que la salvación sea por obra, pero la verdadera fe produce obras. Amén. Eso no significa que nosotros vamos a andar juzgando como jueces hipócritas. A ver, ¿tenía obra o no tenía obra? A ver, pasó una semana, no le veo ninguna obra. Pasó un mes, dudosa la obra. No, es Dios el que sabe realmente. Él es el juez. Amén. Entonces, estamos viendo la remuneración del moralista.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, miren lo que parece que dice. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. A buena y a primera aquí un arminiano estaría saltando de gozo. Aquí Pablo no está hablando de la base de la salvación, Pablo está hablando de las bases del juicio. Y las bases del juicio son por obras. Porque la fe es algo subjetivo que Dios regala, pero las obras es algo explícito, algo que el mundo ve. Le pongo un ejemplo ilustrativo. Cuando Dios salva realmente a una persona, aquí los hermanos que se van a bautizar, para que presten atención. Está la iglesia universal de Cristo o la iglesia invisible o el cuerpo de Cristo, y está la iglesia local como expresión objetiva. Cuando una persona cree en Cristo, porque Dios le regaló la fe por gracia para creer en Cristo, esa persona desde ese mismo momento es salva. Amén. Y nunca pierde su salvación. Amén. Dios ha pagado sus pecados pasados, presentes y futuros. Así que a pecar nomás. No, eso no lo crea. No crea eso. Reprenda al predicador. No. Cuando Dios regala esa fe, la persona es salva. Es salva. Ahora, Dios es quien realmente sabe si la fe es verdadera o no. Amén. Él es el que sabe porque Él tiene jurisdicción en la parte interna, evidentemente en la parte externa. Pero nosotros los hombres solo podemos tener acceso a lo de afuera. Nosotros solo vemos lo de afuera. Nosotros sabemos que hay una realidad interna, pero no sabemos cómo está la cosa. Dios sabe. Entonces, cuando Dios salva a una persona y le regala la fe, ese hombre es bautizado en el cuerpo de Cristo y es iglesia y punto. Está seguro por una eternidad. Aleluya. Sola fide, una de las solas de la Reforma Protestante. Sola fide, solo en Cristo. También, solo Cristo, sola fide. Ahora, sin embargo, en el concepto de la expresión local de la iglesia, cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana para practicar comunión, para adorar al Señor juntos, para celebrar el día de la resurrección, nosotros sí necesitamos evidencia externa. Amén. Porque como no tenemos acceso a lo interno, no lo ponemos en duda, de buena fe lo creemos, pero no tenemos certeza de lo interno. Entonces nosotros necesitamos ver lo interno, pero a la luz del efecto, que es la parte externa. Amén. Entonces, la iglesia tiene dos ordenanzas: el bautismo en agua y la cena del Señor. Amén. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si yo el próximo fin de semana veo que el hermano se bautiza públicamente, que mi ojo lo están mirando, públicamente está dando fe, públicamente está siendo testigo de lo que él dice que pasa en su interior, o sea, la fe. Él está comunicando al ojo, ¿entiende? Al ojo humano, no a Dios, porque Dios lo sabe. Amén. Pero sí está comunicando tanto al mundo pagano como a sus hermanos de que él posee la fe. Y lo está evidenciando con la ordenanza del bautismo. Va a las aguas, amén. Al agua el salmón. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia local? Que también somos iglesia universal, pero como iglesia, hermano, en la iglesia universal solo hay salvos. En la iglesia local hay salvos y los que Dios sabe. Ya. Entonces, pero nosotros como somos limitados y solo vemos externamente, necesitamos evidencia externa. Entonces, cuando vemos que los hermanos al agua el salmón se bautiza, nosotros decimos, ¡ah! Él está dando evidencia de su fe. Y como está dando evidencia de su fe, entonces le vamos a recibir en comunión, no en la iglesia universal, porque ahí está en comunión, qué rato, bautizado en Cristo, amén. Sino que le vamos a recibir en la comunión en la iglesia.
Amén. Eres uno de nosotros en plena comunión. Amén. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Algunos dicen, no, yo no me bautizo, total, la fe, Cristo sabe que yo creo en Él. Y algunos incluso se ponen como bíblicos, no, pero es que el que estaba al lado de la cruz ni siquiera se bautizó y fue salvo igual. Amén. ¿Cómo se iba a bautizar pobre si estaba crucificado? Supongamos que haya bajado de la cruz y haya continuado su vida. Obvio que se bautiza, pues es una ordenanza del Señor. Amén. Ahora, por ejemplo, si alguien está en su lecho de muerte y ahí cree en Cristo, algunos antiguos moralistas corrían detrás buscando agua para bautizar al que estaba muriendo. Oiga, hermano, si va a morir, no lo mate antes. Amén. En una situación excepcional como esa, creyó en Cristo. Amén. Es salvo. Amén. Pero esas son excepciones, como el que estaba en la cruz. Pero la regla es que el que cree en Cristo tiene que bautizarse. Amén. Para dar testimonio público y objetivo a sus hermanos y a la comunidad. De que ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo. Entonces el moralista no, pues el moralista solamente cultiva lo externo, la cáscara, la chapa. Hubo alguien que dijo un día lo siguiente: lo que Pablo tenía por estiércol, muchos hoy lo tienen por currículum. ¿Aló? En el sentido de justificarse delante de Dios. No hay nada de malo de tener un buen currículum. Pero si tú acumulas currículum pensando que por esa razón vas a tener un poquito más de chance que el resto, que estás mal, estás muy perdido. ¿Me sigue? Amén. Te vuelves una espinita espiritual. Entonces ya hemos visto el moralista y su tesoro. Veamos ahora, bueno, estamos viendo ya el moralista y su remuneración. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, la salvación es gratis, pero en el tribunal de Cristo, los grados de responsabilidad en el cielo y en el nuevo milenio y en la vida del nuevo cielo y nueva tierra va a depender de las obras. Diciéndolo crudamente, si tú quieres ser jefe en el cielo nuevo y en la nueva tierra, empieza a obrar desde ahora. Porque van a haber grados de responsabilidad. Si en el cielo no vamos a ir a tocar un arpa sentado en una nube así por la eternidad, no. En el cielo se sirve a Dios, en el cielo nuevo y en la tierra nueva se sirve a Dios. De hecho, en el cielo nuevo y la tierra nueva aún hay naciones. Va a haber política, a los que les gusta la política, espérense un rato. Amén. Hay algunos que siempre quieren anticipar la cosa, siempre quieren comerse el postre antes de la comida. Entonces, el pago de la vida eterna. Y vida eterna aquí no se refiere a vida eterna solamente en cantidad de tiempo, sino que nosotros los creyentes ya disfrutamos la vida eterna. La vida eterna comienza aquí, hermano. La vida eterna es estar en Cristo. Es vivir en el gozo de la salvación. Es caminar bajo la cosmovisión de Dios. Es tratar de ver las cosas como Dios las ve, en el contexto de la familia, en el contexto del trabajo, en el contexto de la iglesia, etcétera, etcétera. Es amar a los animales como Dios los ama, no como los animalistas. Amén. Porque los animalistas humanizan a los animales. Un día yo les dije aquí, si no me equivoco, en otro lado, que yo el nombre que le iba a poner a mi perro era perro, porque mi perro no va a ser ningún afeminado, no va a ser ningún pro animalista, mi perro no va a luchar por derechos animales, mi perro va a ser todo un perro. Porque hoy hasta los perros, hermanos, todos vestidos. El hombre distorsionando el diseño de Dios. Están locos, realmente. Están locos. Dice, continuando, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad.
nosotros de repente pecamos de santo. Porque nosotros sabemos que la gloria es para Dios. Y sabemos que la gloria no es para el hombre. Pero aquí, cuando la Biblia dice o expresa que la gloria no es para el hombre, se refiere a una gloria carnal, ególatra, centrada en el hombre. Esa es la gloria que nosotros no debemos buscar, porque la gloria es solo para Dios. Pero ¿sabe usted que hay una gloria que nosotros sí podemos buscar para nosotros? ¿Qué está diciendo este hombre? Esto se dice en el sur de Chile, ¿no? Es una primicia. La Biblia dice claramente: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo podemos buscar gloria, honra e inmortalidad? Cuando nos gloriamos en Cristo. Cuando nos gloriamos en la vida eterna que voy a gozar con Cristo. Amén. Cuando canto y el gozo de la salvación me impacta, estoy buscando para mí la gloria de Dios. Ahí me salió un Gigi Ávila. Perdón. En realidad, en cuanto a esa cuestión, yo critico a ambos extremos. Están los carismáticos que se vuelven locos y están los tan santos que no pueden salir del púlpito, que no pecan. Los que tienen que mantenerse aquí. ¿No? Y cuando hacen esto es porque ya no dan más de gozo. No es porque piensan que se van a salir ahí y se salen del mensaje, confundiendo la palabra de Dios con el espacio físico. No tiene que ver más. Amén. Es más, yo le pido a Dios que Dios no me haga pastor, porque yo no predicaría con púlpito. Pero eso es una cosa. Yo creo que usted puede soportarlo, ¿cierto? Vivir con este hermanito loco, con lo que piensa. Lo importante es ser fiel al texto, fiel a la palabra de Dios. Amén. Entonces buscan gloria, honra e inmortalidad. Oiga, hermano, es cierto que en el cielo todo se centra en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En el arrebatamiento, yo siempre pongo esta ilustración. En el arrebatamiento, cuando el Señor nos arrebate, porque creen en el arrebatamiento, ¿no? Amén. Porque si alguien no cree en el arrebatamiento, disciplina a otro. Amén. Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada y vaya llegando al cielo, los ángeles no van a decir: ¡ahí viene la iglesia! ¡Mira, wow! ¡Ahí viene la iglesia! ¡Mira cómo brilla! No, ahí viene el Hijo del Rey. Amén. Ahí viene el Hijo del Rey. Cristo es el centro del cosmos. Cristo, solo Cristo. Sin embargo, la iglesia va a estar al lado de Cristo. Amén. Gloria para, esa es la gloria para uno, pero quiere gloriarse en Cristo. Amén. Oye, mi esposo, estoy buscando gloria para mí, pero en Cristo. Mi esposo, buscan honrar a Cristo. ¿Acaso no hay una tremenda honra por la gracia de Dios en ser predicadores, en ser hijos de Dios? Amén. ¿Acaso usted no se siente honrado? Y a veces da pena, pero se siente honrado cuando de repente está en contextos paganos donde ellos analizan el mundo y andan más perdidos que el teniente de ellos. Y usted la ve clarita. Gloria a Dios. Usted la ve debajo del agua. Usted sabe por qué está pasando esto, por qué está pasando esto otro, por qué aquí, por qué acá. Mi profesor de Historia Social y Política de Chile, estábamos analizando los factores de las revoluciones del siglo XX, los golpes militares y la corrupción en el sector público. Yo le dije: profe, si usted sabe, profe, la verdadera razón es el pecado original. Amén. Ahí en pleno medio del curso. El pecado original. Se rió. Algún familiar cristiano tendrá que ya le había dicho algo. Entonces, hermanos, nosotros, valga el momento, no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe. Amén. La tradición nos enseñó a mantener nuestra fe en la parte privada. Pero se nos negó manifestar la fe en la plaza pública.
Cuando digo plaza pública no me refiero a la parte física, sino me refiero al concepto público de expresar la fe, cualquiera el contexto que te sea, pero en la parte pública. Amén. Los políticos que son cristianos, si bien es cierto, tienen que hacer política y buena política, pero yo no sé por qué cuando dan sus discursos, cuando los entrevistan, nunca hablan de la fe. Porque hay un bichito que le dice, sé sabio, un bichito maligno, que le dice, sé sabio, sé sabio. ¡No! El cristiano tiene que vivir su fe en lo privado y en lo público, Amén. en todas las dimensiones. Amén. Amén. ¿Sabe por qué no les gusta vivir la fe en lo público y solo en lo privado? Porque en lo privado vivir la fe tiene un costo. El costo de la discriminación. Amén. Así es. El costo de que te apunte todo el mundo con el dedo como cabeza cuadrada. Así es, Señor. Como un medieval. Como un ignorante. Entonces la gente dice, no, para bien esto no. En el tiempo pasado era el Coliseo de los romanos. Amén. Hermano, los cristianos de la antigüedad les mencionaba el león, ellos se tiraban de cabeza. Hombres que tenían una fe firme. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, tenemos que expresar nuestra fe en la plaza pública. Tenemos que decir que somos cristianos, tenemos que vivir de acuerdo a las normas del cristiano, sea en lo público, sea en lo privado. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Dios es quien Amén. produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dice, pero aquí hay otro contraste, el 8, el pago de la ira y del enojo, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Ira y enojo, dos cosas, ira y enojo, que son contenciosos, que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tres cosas. Ira y enojo para ellos. El pagano moralista, siempre anda juzgando a su prójimo, ya lo dijimos. Y siempre anda con una actitud de contienda en el corazón, de descalificar a su prójimo. Se cree una superioridad espiritual. ¿Se han preguntado alguna vez por qué esta gente tiene tanto enojo? Porque en el fondo, detrás del enojo que expresan a su prójimo, realmente están enojados con Dios. Amén. Contienden contra el cielo constantemente. ¿Qué pasaría si Dios mañana te deja paralítico? ¿Qué pasaría si Dios mañana permite que una enfermedad terminal llegue a tu vida? ¿Qué pasaría si mañana Dios lleva a tu esposa? ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios lleva a tu esposo o lleva a tu hijo? ¿Qué pasaría si Dios te saca una pierna en un accidente automovilístico? Sin negar la situación complicada porque somos seres humanos, sin embargo nuestra fe supera finalmente esa parte humana, debería superar. Tenemos a Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tu esposa qué le dice? Maldice a Dios y muérete. Como las mujeres fatuas tú has hablado. Como las mujeres tontas tú has hablado. De repente las traducciones se vuelven un poco femeninas. Señor. Como las mujeres locas tú has hablado. ¿Solamente recibiremos el bien de Jehová y el mal no lo recibiremos? Si Dios el día de mañana permitiera que a las 3 de la mañana, con altas temperaturas de frío o bajas temperaturas de frío, yo me encontrara en un foso helado, con agua, desnudo, tiritando de frío,
y que pasaran ratones y me empezaran a comer las piernas y se me cayera un tronco en el hocico y muriera así. Mi alma seguiría cantando que Él es bueno, que Él es grande, Gloria a Dios. que Él es maravilloso, porque aún me dio menos de lo que yo merecía. Yo merecía el infierno, hermanos. ¿Qué es un tronco en el hocico en comparación con el infierno? Hay que ver a Dios como la Biblia revela a Dios. No tenemos que ser humanistas en nuestra fe. Yo siempre he dicho, si voy caminando por el centro solo, una vez me pasó, iba caminando ahí, creyéndome un hijo del rey, de repente al piso, hocico en el cemento, todos riéndose. Me paré, la dignidad de nuevo. Señor. Eso es vivir la fe. Vivamos la fe. Dios nos quite, Dios nos dé. Vivamos la fe. Amén. Amén. Sin embargo, cuando hay inmadurez o simplemente no se es salvo, nos pica una pulga y nos ponemos reclamones. ¿Por qué esta casa tendrá tantas pulgas? Si anoche alguien le tiró una pulga, no se queje con la casa que lo hospedó. Agradezca al Señor que la pulga fue enviada por su Señor y está cumpliendo una misión de molestar. Claro, Dios usa todo. Ni un centímetro, ni un milímetro, ni una mota en el universo predica anarquía. Porque Dios está en control. Entienda que le quite Dios, le saque Dios. Usted mira al cielo y Dios sigue en su trono. Con COVID, menos COVID, que la variante nueva, Dios mande 100 variantes, hermano, da lo mismo. Algunos dicen, oh, estamos encerrados. La iglesia está siendo destruida, nadie se está congregando. ¿No será que Dios providencialmente hizo una limpieza? Amén. Yes. Amén. Amén. Cuando el COVID llegó a Chile, yo escribí en mi Facebook, le doy la bienvenida a uno de los siervos de Dios. Otros reclaman que Boris, que esto, que lo otro, que es cierto, gracias, pero que reclaman que esto, que lo otro, que lo otro. ¿Por qué Dios habrá puesto a Boris? ¿No será que la iglesia necesita ser apretada un poco? Gloria a Dios. Es como cuando hacían los antiguos los hijos, charchazo, despierta, hombre. ¿No serán los charchazos de Dios? A los que aman a Dios, mire, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Incluido Boris. Amén. ¿Sí o no? Sí. Algunos dicen que tanto impuesto, que tanto impuesto, que tanto impuesto, que tanto impuesto. Es que el estatismo, Dios usa hasta el estatismo para decirte lero, ¿entiendes? Ojo, yo estoy en contra del estatismo, teóricamente hablando. Pero tienes que entender que Dios en su providencia y soberanía hasta usa el estatismo para decirle lero. ¿Por qué? Porque están enojados porque el gobierno le quita plata. Sin embargo, ellos gastan su plata en puras estupideces. ¿No quiera enseñar Dios algunas cosas? Yes. Eso no significa que yo esté avalando el estatismo, que quede claro, ¿ah? Lo que yo estoy diciendo es que una cosa son nuestras responsabilidades como ciudadanos, como individuos, y otra cosa es la soberanía de Dios. Amén. Dios usó a Nabucodonosor. Amén. Dios providencialmente va a usar hasta el anticristo. Dios usa hasta el diablo. Amén. Gloria a Dios.
Si Dios usa hasta el diablo, no te va a usar a ti. Gloria a Dios. Cuando Dios se para en su trono, hasta los demonios se alinean en sus propósitos. Acá Pablo no tenía un aguijón que lo abofeteaba. ¿Por qué? Porque Pablo había recibido tanta revelación de Dios. Y Pablo no era inmune al pecado. Pablo tenía la naturaleza caída. Pablo tenía una naturaleza caída. Pero había recibido tanta revelación de Dios que su naturaleza caída también se puede hinchar. Algunos andan más hinchados que sapo guajeado. ¿Ah? Y Pablo veía todas las cosas en Dios. Si tenía un aguijón que lo abofeteaba, era para que no se engrandezcan sobremanera. O sea, Dios puede enviar hasta los demonios para que te mantengan en raya. A veces algunos reciben guerra espiritual o están luchando con algún problema espiritual de espíritus malignos y ahí están reprendiendo y Dios te los envió para que lo mantengan a raya. Lo que tenemos que entender que esta cuestión en términos ontológicos no es Dios contra el diablo, porque algunos equiparan en la guerra espiritual Dios aquí y el diablo acá. Dios versus diablo. No, eso es una visión equivocada de la guerra espiritual. Dios no tiene competencia. Amén. Dios no tiene un Dios versus. Amén. Amén. Él está arriba, 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 arriba. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Él es trascendente, Él trasciende, trasciende, trasciende. Él es poderoso. Dios está en control, Él dijo y fue hecho, Él teje la historia, Él surca los caminos de la historia, Él es el protagonista, Él también es inmanente, se identifica con la creación sin ser la creación, Él gobierna, concurre y sustenta, todo está en su mano. Si Él soltara, todo deja de ser. Hermano, ¿cómo pueden decir que la salvación se pierde si Dios es el sumo sacerdote que intercede eternamente por sus hijos? Amén. ¡Wow! Amén. ¿Cómo el moralista puede confiar en su sistema de obra propio? Hay que confiar en la justicia de Cristo. Vamos a ver que el corazón a los romanos habla de la justificación. Estamos viendo el moralista. Pero ira y enojo que son contenciosos y no obedecen a la verdad. El moralista no se conforma a la verdad de la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia, constantemente comete todo tipo de injusticia contra Dios, escupiéndole contra su prójimo, realizando injusticia. La respuesta no es la justicia social, es la justicia bíblica. Amén. Amén. Porque ¿qué dice la justicia social? La justicia social quiere bajar al que le ha ido bien y quiere subir al que le ha ido mal y dejarlos parejitos. Porque ellos ven que en ese orden hay una injusticia. Lo que no entienden es que Dios gobierna todas las relaciones del hombre. Amén. Así es. Lo que ellos no ven, que a veces que el que tiene menos porque no administró bien. No siempre necesariamente, pero muchas veces sí. No pongamos nuestra mirada en los ricos, porque ¿por qué este tiene tanto? ¿Por qué este tiene tanto? No miremos eso. Miremos en que seamos buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Porque si nosotros nos ponemos la mano en el pecho y somos sinceros, y miramos para atrás en todas las cuestiones que no tendríamos que haber gastado, hubiéramos estado muy bien económicamente. Entonces no es que Dios no haya dado. Dios siempre ha sido fiel. Lo que pasa es que el hombre es infiel. Sino que obedecen a la injusticia. El 9 dice, el versículo 9, 10, el pago a judíos y griegos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea judío o sea gentil o sea judío, al moralista. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo.
Tribulación, aquí está hablando en términos generales, al mundo pagano, pero también con aplicación al creyente. ¿Usted ha pecado alguna vez? Es una pregunta media tonta, porque obvio que la respuesta es sí. Pero ha pecado, obviamente sí. ¿Se ha sentido triste? ¿Se ha sentido triste alguna vez porque ha pecado? Sí. Dé gracias a Dios de porque se siente triste. Porque esa es la tristeza según Dios para arrepentimiento. No es la tristeza conforme a la tristeza del mundo, que no tiene esperanza. Cuando usted peca y se siente triste, usted tiene que confesar. Porque si bien es cierto, la salvación no se pierde, pero sí la comunión la podemos perder en algún momento de la vida. La buena noticia es que podemos recuperarla con la confesión. Aleluya. Confiese sus pecados. ¿Está de acuerdo con confesar los pecados? Amén. Pase acá al frente y confiese. ¿Sabía usted que Agustín de Hipona tiene una literatura que llama Confesiones? Donde él públicamente confesaba sus pecados. Si usted quiere conocer mis pecados, mándeme una invitación a Facebook. Yo tengo varios pecados confesados. Y voy a seguir confesando otros. Así que si quiere saber cómo ha pecado el hermano Freddy, ya sabe. Confiese su pecado delante de Dios. Pero nadie le impide que pueda hacerlo públicamente tampoco. Angustia. A veces la mayor prueba subjetiva de que somos hijos de Dios es que andemos tristes cuando pecamos. ¿Pecaste? Ay, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista. ¿Y sabe por qué se contrista? Porque lo anhela celosamente. El Espíritu Santo no quiere darle ni una pulgada al mundo. Tiene ese celo santo. Ese celo santo. Te quiere completito, no te quiere ni un 99,9, te quiere 100%. Y cuando tú pecas, tú lo ignoras. Y Él se siente porque el Espíritu Santo es muy sensible. Amén. Es muy sensible. Y cuando, miren lo que pasa. Cuando usted está confesando su pecado y siente que el cielo es de bronce y como que no pasa la oración, y como que le hace fuerza, porque saque una lágrima al menos, pero no puede. Y ahí está confesando y siente que no hay unción. Y ahí está. Y está. ¿Sabe lo que pasa en el momento ese? Como que el Espíritu Santo está así. Pídeme más. Está sentido, hermano. Él está sentido. Usted siga orando nomás. Que de repente Él le ama. Amén. Porque Él tanto no se va a hacer el difícil. Porque Él le ama. Amén. Pero entiéndelo también cuando está sentido. Si usted lo apuñaló por la espalda, con el pecado, por mano. Así es. Mire, si su pareja se siente a veces por malos entendidos nomás, en cambio acá el Espíritu Santo sí sabe la cosa. Es celoso de verdad. Celoso con razón. Nos anhela con anhelo santo. Y también tiene que ser un reflejo en el matrimonio, ¿eh? Porque lo que hay que dejar es el celo carnal. Pero si tiene que haber un celo espiritual por tu esposa o por el esposo. Así tiene que andar 80 más rarito. No. La idea es tener un celo santo, celo en Dios por lo que Dios le ha dado. Entonces, esa angustia no necesariamente es mala. En este caso, obviamente, es juicio, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también aquel. ¿Por qué dice el judío primeramente? ¿Será porque los judíos son más importantes que los gentiles? No. Lo que pasa es que a los judíos se les dio una responsabilidad mayor. Dios se reveló al mundo judío. Dios le entregó la revelación, la Biblia, el Antiguo Testamento, hermano. Así es. Entonces, a mayor bendición, mayor demanda. Por eso el primer responsable delante de Dios es el judío. Y el gentil también, obviamente. La salvación viene de los judíos no en el sentido de que humanamente venga de los judíos, sino que Dios trató con el mundo judío.
Amén. Y del mundo judío se predicó el evangelio al mundo gentil. En ese sentido, el evangelio viene al mundo gentil. No en el judío, que el judío intrínsecamente sea especial, no. Todos son iguales delante de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mira el 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Reinaremos juntamente con él los que creemos en Cristo. Gloria a Dios. Somos copartícipes con Cristo en su reino, hermano. Aleluya. Somos la esposa. Somos la esposa del Cordero. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué honra! Amén. ¡Qué honra! Aleluya. Yo por eso no me he casado. No. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, el que hace lo bueno porque obviamente Dios está hablando de él. Amén. No por obra de esfuerzo carnal. Porque no hay acepción de persona. Aquí estamos hablando de el moralista y la imparcialidad. Dios es un juez imparcial. Dice, miren lo que dice el 11. Porque no hay acepción. La palabra acepción, ¿qué significa? Porque no hay acepción. Le voy a poner la siguiente ilustración y la extraigo del significado etimológico. A ver, supongamos que yo sea juez y el hermano Franco es un imputado. Acá adelante y el pastor José también es otro imputado. Entonces yo tengo que impartir justicia. Y de repente estoy a punto de impartir justicia y de repente el pastor José me hace un gesto. Él está buscando que yo sea parcial. Que yo diga, pastor José, usted queda libre, hermano Franco, usted va a la casa. Yo sería parcial. Sería parcial. ¿Sabe lo que significa imparcial? No mirar el rostro. Amén. ¿Sabe usted el símbolo de la justicia? ¿Por qué tiene tapados los ojos? Porque se supone que es imparcial. Por más que alguien le haga un gesto, él no le da lo mismo. Es imparcial. No mira el rostro de nadie. Es justo. Dios es realmente imparcial. Porque la justicia humana, por más que busque ser imparcial, no logra ser imparcial en términos absolutos. Pero Dios es el verdadero imparcial. ¿Sabe usted por qué a este símbolo de la justicia también a veces le atan las manos? Eso significa que no recibe cohecho. Dios no recibe cohecho. Así es. Dios no prefiere un rostro sobre el otro. La Biblia es clara, dice en el 11. Porque no hay acepción de parte, no hay acepción de personas para con Dios. El judío no le podrá hacer un gesto a Dios por más bendiciones que haya recibido, por más especial que se crea. Llegará el día en que sea judío o sea gentil, Dios ejecutará juicio imparcial. Amén. Amén. Porque Dios no solo conoce la externalidad del hombre, La gloria de sino Dios. su interioridad. La gloria de Dios. Sabe quién es quién. Estamos viendo las bases del juicio. Las bases del juicio, que son las obras. Las bases de la salvación en la fe sola. ¿Ya? Termino con Efesios 2:8, que es conocido por todos, casi creo yo. Pero quiero resaltar. Efesios 2:8 dice lo siguiente. ¿Están ahí? Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí, hasta el 9, la salvación es por la fe sola, por la gracia por medio de la fe, sin obras añadidas. Es lo que nos diferencia de la teología católica romana, que fe más obras es igual a salvación. Nosotros somos fe es igual a salvación. Ahora,
¿Significa esto que vamos a vivir una vida licenciosa una vez que ya somos salvos? Claro, pecamos. Y Dios nos perdona porque Dios pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Claro que sí. Pecamos y vamos a seguir pecando en más de alguna oportunidad seguramente. Pero si es que nuestra vida tiene un patrón de pecado, cuidado. Ahí es peligrosa la cosa. Miren lo que dice el 10. 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, propósito, para buenas obras. Amén. Ojo, pero no obras hechas en la carne. Sigamos leyendo. Dice, las cuales, aquí va a hablar de qué tipo de obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Me parezco un cura, pero antemano, para que anduviésemos en ellas. La evidencia de una fe salvadora, de la verdadera fe salvadora, es que producirá obras. Pero eso no significa que el hombre va a creer hoy y mañana, hermano, va a ser una vida santa, pero al 100%. No, este es un proceso. Estamos siendo formados a la estatura y a la imagen de Cristo. Y esta empresa la controla el Espíritu Santo, porque es Él el que pone el querer como el hacer para su buena voluntad. Preocupado de vuestra salvación. ¿Cómo se puede congeniar que Dios nos diga que nos preocupemos de la salvación, pero después Él dice que Él es el que pone el querer como el hacer? Yo podría decir, ¿para qué me voy a preocupar si tú vas a poner el querer como el hacer? O sea, voy a terminar haciéndolo igual. Es que hay una dimensión de responsabilidad humana. Amén. Pero tenemos que entender que esa responsabilidad humana es Dios mismo que la gatilla. Amén. Que ni siquiera podemos creernos por eso. Recuerda cuando te portaste lo más bien posible y que sentiste que Dios agradó esa obra. Todos tenemos algunos momentos donde hemos hecho buenas obras y no hemos sentido bien. Donde hemos visto que la obra no es carnal, que la obra es gatillada por la empresa de la salvación de Dios. Y tú te gozas porque sabes que no es mérito tuyo. Y gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, si bien es cierto, el moralista tiene una superioridad moral, se cree moralmente superior al gentil porque cultiva una santidad externa solamente, pero eso no significa que nosotros no busquemos la santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad? Que el cambio se produce dentro, pero se manifiesta afuera. Porque están aquellos que muestran santidad externa y dentro son un caos. Y están aquellos tan espirituales que tienen la santidad tan por adentro que no se les ve nada por fuera. Cuidado, cuidado. Y pongo un ejemplo, la falda y el pantalón. Una cuestión tradicional de nuestra cultura chilena. ¿Qué es la falda? No, que el pantalón es pecado, que la falda es pecado, no, que la falda es santa, que aquí, que allá, que allá. Hay dos extremos. Los que dicen solo tiene que usarse falda y los que usan pantalones están en pecado. Y está el otro extremo. No, la falda no es santidad. La falda no es santidad, por eso yo siempre uso pantalones. Porque no se trata de falda, no se trata de pantalones. ¿Es verdad? No podemos medir la santidad o por la falda o por el pantalón. Pero sí hay una verdad ética. Una vez que la persona sabe que Dios ha obrado en su interior, sí hay forma correcta de vestirse y forma incorrecta de vestirse. La teología de la vestimenta, sea falda o sea pantalón, esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿tu falda está tapando de verdad? ¿O tu falda está mostrando? Eso es lo que tenemos que preguntarle a los que les gusta la falda.
¿Tu falda está mostrando o está tapando? Cuando digo mostrando, mostrando más de lo debido. ¿Entiendes? ¿Está mostrando más de lo debido? Si está mostrando más de lo debido, preocúpate. Los que siempre usan pantalones. ¿Sabía usted que el pantalón también muestra? Y a veces muestra más que la falda. ¿Tu pantalón está mostrando o está tapando? Hay que ir al diseñador Jehová. ¿Usted quiere ir a la empresa de diseñadores Jehová? Vaya al libro de Génesis y vea que aquí el que tapó al hombre fue Dios. Ahí está el primer diseñador. Amén. Amén. Se mató un animal. ¿Y qué? Le dio túnica. Más allá del concepto túnica, lo que quiero resaltar es que lo que Jehová dio tapaba. Porque desde que el hombre pecó, tiene conciencia pecadora. Tiene que cubrir su desnudez. Ese es el propósito de la ropa. No solo abrigar del frío, teológicamente es cubrir la desnudez. Pero no nos olvidemos que antes de que Dios diera ese diseño de ropa, ¿qué había hecho el hombre? Había hecho su propio diseño. Hojas de higuera, delantales con hojas de higuera. Así que la cuestión de que qué ropa es la correcta, esa mocha viene de Edén. Esa no es una mocha pentecostal, mi amigo. Esa viene de Edén. ¿Cuál es la ropa que tapa y la que no tapa? Para mí la cuestión de pantalón y falda para mí no es tema. El tema es ¿tapa o no tapa? Ahora, si no hay realidad interna, da lo mismo si tapa o no tapa. Yo estoy hablando de que si hay realidad interna, que es lo más importante, después viene la segunda pregunta. ¿Lo de afuera tapa o no tapa? Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por asistirme. Usted, Espíritu Santo, como maestro de la iglesia, como edificador de la iglesia. Bendito sea tu nombre. Usted prometió, Señor, que edificaría su iglesia. Pero esta cuestión de la edificación no es algo tanto místico, es algo que usted prescribió en la Biblia. Usted edificaría a su iglesia, pero para ello levantaría apóstoles, profetas, que los levantó en el primer siglo. Pero también levantaría evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:11, para edificar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que sean perfectos, Señor. Entonces, cada vez que se predica tu palabra, se enseña tu palabra, usted está fluyendo a través de los ministerios para edificar su iglesia. Bendecidos sean mis hermanos que vienen, Señor, del norte, mis hermanos del sur. Usted edifica su iglesia. Solo Cristo, sola fide, sola escritura. Gloria al Señor. Amén. Amén.